Las clases, acuérdense que yo se las voy a subir todas a la plataforma, ¿sí? Todo le subo a la plataforma. Bueno, entonces hablábamos de esto, que si íbamos por pasos, hacíamos la colecistectomía, hacía colangiografía intraoperatoria, verificaba que no había cálculos en la vía biliar, si no había cálculos en la vía biliar, ¿qué se hacía? Ligadura y del muñón cístico, por ese muñón donde se había introducido el catéter para hacer la colangiografía intraoperatoria, pero hablábamos recién que qué pasaba si había cálculos o litos dentro de la vía biliar principal, o sea, dentro del colédoco. Podemos hacer dos cosas, vía quirúrgica y vía no quirúrgica, ¿sí? Ya vamos a ver la vía no quirúrgica, vamos a ver ahora la vía quirúrgica. Cuando nosotros hacemos abordaje del colédoco, se llama colédocotomía. Que decíamos recién que no nos podíamos olvidar de las terminaciones. Colédoco, habla del conducto colédoco, otomía, apertura y cierre, o apertura y abocar hacia el exterior. Eso es la otomía, ¿sí? Conducto colédoco decíamos que está bien posterior, que es lo que la técnica quirúrgica que dice, que una vez que se visualiza el colédoco, el cirujano va a hacer maniobra de Kocher, que es la movilización duodeno-pancreática, ¿para qué? Para poder visualizarlo, para poder traerlo un poco, para poder trabajar dentro del conducto colédoco. ¿Y qué es lo que va a hacer? No es que pueda meterle con el bisturí o con una tijera abrir el conducto colédoco. El conducto colédoco, imagínense que fuese un poquito más fino que una lapicera Bic, con la parte de afuera de una lapicera Bic, ¿sí? Entonces, imagínense, está en el abdomen, está bien posterior, hay que traer ese conducto colédoco, automáticamente a mí me piden que me escucho que el cirujano va a hacer coledocotomía, yo ya busqué, me trajeron una caja de exploración biliar y ¿qué hago? Pido 2 puntos. La técnica quirúrgica dice que se hacen 2 puntos de reparo. Punto de reparo, fíjense, miren la imagen 2. Antes de la imagen 1. Vamos a la imagen 1. Esto está cerrado, ¿sí? No miren este bisturí. Está cerrado. Entonces, hago un punto de reparo acá, un punto de reparo acá. ¿Qué quiere decir el punto de reparo? Que pasa la aguja y el hilo y no lo corta. Le vamos a dar una pinza mosquito para separarlo, para sostenerlo. En el otro igual. Y lo que va a hacer el ayudante es traccionar desde esos puntos hacia arriba. Traccionar, ¿para qué? Para que el colédoco suba, ascienda un poquito, para que el cirujano pueda hacerle la incisión, la otomía. Hace la incisión dentro perdón, le hace la incisión al colédoco, eso es la colédocotomía. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora? Dos cosas puede hacer. Introducir otra vez este catéter K33 y hacer una colangiografía transcoledociana. Recién hicimos una colangiografía transcística, la hicimos por el conducto cístico. Puede verificar haciendo una colangiografía, o lo que va a hacer ahora es abrir el colédoco y vamos a utilizar unas pinzas que se llaman pinzas de Randall-Mirisi, que ya las vamos a ver en el Instituto AI. Son unas pinzas que lo que va a tratar de hacer, está reparado el conducto, va a tratar de tomar ese cálculo. Son unas pinzas largas que se meten dentro de este conducto colédoco para poder sacar, extraer estos cálculos que están dentro de la vía biliar, ¿sí? Hay otras pinzas que se llaman, hay unas que son como una cucharita, se llaman cucharillas, hay unas que son olivas, que se llaman olivas porque en la punta son unas pinzas largas que tienen como una forma de una aceitunita pequeña. ¿Qué va a hacer el cirujano? Va a introducir estas olivas dentro del conducto colédoco. ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a hacer? Verificar que no haya cálculos dentro de la vía biliar principal y va a buscar que haya pasaje hacia dónde, pasaje hacia el duodeno. Acuérdense que lo que tiene que hacer la bilis es pasar hacia el duodeno, que haya un buen pasaje hacia el duodeno, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces hablamos que la otomía era apertura y cierre, no puedo dejar ese colédoco abierto, o apertura y abocarlo. ¿Qué pasa con el colédoco? Tiene dos cosas características. Que el colédoco es tan finito que, imagínense, si no tiene un tutor o algo en el medio,
Si, fíjense la imagen 2, si a ciegas hiciéramos puntos, podríamos tomar la pared posterior del colédoco y generarle un colapso al colédoco. Eso el cirujano no lo puede ver. Entonces se utiliza algo que se llama tubo de Kerr, que ya creo que lo han visto. ¿Han visto algo de tubos de Kerr ustedes? ¿No? ¿No? Bueno, vamos a utilizar este tubo que se llama tubo de Kerr o tubo en T cada vez que hacemos una coledocotomía convencional, no les puede faltar un tubo de Kerr. Los tubos de Kerr vienen en diferente numeración. La numeración en cirugía se llama, la numeración de los catéteres en cirugía se llama French, ¿sí? Entonces vienen de 18 French, de 16 French, de 20 French, de 22 French. Generalmente un colédoco normal tiene una dimensión de 18, de 16, ¿sí? Entonces, puso los puntos de reparo, hizo la otomía, abrió el conducto colédoco con una hoja de bisturí número 15 o una 11. Santi, ¿podés poner en silencio tu micrófono, por favor? Una vez que hizo la exploración de la vía biliar, que vio que no hay cálculos dentro de la vía biliar o que creyó que no hay cálculos del cirujano dentro de la vía biliar, va a colocar este tubo de Kerr o tubo en T, que si ustedes lo ven está seccionado acá porque es circular, es todo circular. Pero lo que vamos a hacer los instrumentadores es ¿qué cosa? Biselarlo más o menos, a esto le vamos a dar 1,5 centímetros, 1,5 centímetros acá. Yo se los voy a enseñar en el instituto cuando estemos cómo se hace un tubo de Kerr. Se secciona a este nivel en forma de bisel y le vamos a sacar el techo a este tubo de Kerr. ¿Por qué le vamos a sacar el techo? Porque no podemos introducir todo este tubo cerrado, le vamos a sacar el techo y acá vamos a hacerle una forma de V muy pequeñita para introducirlo dentro de la vía biliar. Y fíjense, acá teníamos el hepático izquierdo, hepático derecho, conducto hepático común, el muñón cístico, y fíjense cómo el tubo de Kerr se introduce dentro del conducto colédoco. Esta parte está acá arriba, esta parte está acá abajo. ¿Y para qué pone este tubo de Kerr? Por dos motivos pone el tubo de Kerr. Fíjense que yo recién les decía, si el cirujano llega a cerrar el conducto colédoco, puede que tome la pared posterior y cuando anuda lo deja cerrado el conducto, eso no lo puede ver. Entonces, una forma de que exista como una forma de tutor para no tomar la pared posterior es dejar un tubo de Kerr. Por otro motivo también se deja tubo de Kerr. Cuando hay proceso de cicatrización, una vez que hay una herida, ¿cuál es el paso siguiente una vez que se cierra la herida? ¿Qué empieza? ¿El proceso de qué? ¿De qué de la herida? Tienen que saber heridas. Cicatrización. Cuando empieza el proceso de cicatrización, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el primer paso que hace una herida? Ustedes se raspan, ¿sí? Se cierra la herida y ¿qué empiezan a sentir cuando se raspan o se cortan? Dolor, ardor. Quedar con la botella, Miguel. Empieza el proceso de retracción de la herida. La herida cuando empieza a cicatrizar, empieza a retraer. ¿No sienten que les tiran las heridas? Empieza el proceso de retracción, ¿sí? Entonces, en el conducto colédoco, si empieza el proceso de retracción, cuando uno hace puntos en cualquiera de los órganos, empieza el proceso de retracción. Imagínense un conducto tan finito, se empieza a retraer y ¿qué podría pasarle? Estenosarse el conducto, achicarse la luz del conducto. Entonces, otra de las cosas por las que se deja un tubo de Kerr, primero era para servirle como tutor para no tomar la parte posterior cuando está haciendo el punto. Otra es para evitar el proceso de retracción de la herida, retracción de los puntos. Al retraerse, ¿qué va a pasar? Se va a achicar en la luz, se va a achicar la lumen del conducto colédoco y va a impedir que haya buen pasaje de bilis hacia el duodeno. Y otra cosa por las que se deja un tubo de Kerr es porque el cirujano, bueno, buenísimo, creyó que había sacado todos los cálculos de la vía biliar y si no lo sacó todo, ¿qué es lo que hace? Deja este tubo de Kerr, porque este tubo de Kerr se exterioriza, se deja hacia el exterior, no aspirativo, se deja en caída libre, se le conecta un B14, que es una guía de suero,
se deja en caída libre, no aspirativo. Ustedes han visto ayer los drenajes aspirativos, ya también se los voy a mostrar en el instituto cómo es un tubo de Kerr no aspirativo. ¿Y para qué le deja esto? Que piensen esto, si le quedó un cálculo en la vía biliar, el paciente, si no le hubiésemos dejado el tubo de Kerr, va a empezar va a seguir obstruido y va a haber que volverlo a operar porque no hay pasaje hacia el duodeno. ¿Esto qué hace el cirujano? Los primeros días lo deja en caída libre. Entonces quiere decir que hay pasaje de la bilis al duodeno por acá, pero que también está saliendo por este tubo de Kerr. Ustedes van a ver que andan pacientes como con un sachet de suero colgando así y que tiene verde adentro, es un tubo de Kerr. Quiere decir que de la vía biliar está saliendo también por el tubo y que hay pasaje. ¿Qué hace el cirujano? A los 7 días lo lleva al consultorio al paciente y lo clampea. Esto imagínense que acá es la piel y que el tubo sale hacia afuera. A ver si tengo alguna otra imagen. Bueno, imagínense que acá está la piel, ¿sí? Y que el tubo de Kerr sale hacia afuera, como un tubito. Bien. El cirujano a los 7 días lo que hace es clampearlo. Le pone una pincita o le pone una tela adhesiva y lo dobla y lo clampea. ¿Sí? Lo dobla. Entonces, ¿qué pasa? No sale más bilis por acá y sale solo bilis por acá. ¿Qué pasa si el paciente se pone amarillo de pronto? Se empieza a poner amarillo. Significa que hay exceso de bilis dentro de la cavidad y que no está pasando, que no hay pasaje hacia el duodeno. Entonces se vuelve a desclampear y se lo manda a hacer al paciente una CEPRE. Esto quiere decir colangiografía pancreato retrógrada endoscópica. ¿Qué significa? Que a través de un endoscopio, ¿sí?, al paciente se lo duerme, se ingresa un endoscopio por la boca, ¿sí?, va a pasar el estómago, va a pasar el esófago, va a pasar el estómago y va a llegar ¿hacia dónde? Va a llegar al duodeno. ¿A qué altura llega el duodeno? A la papila duodenal mayor, a la segunda porción del duodeno, ¿sí? Va a llegar a esto. Fíjense, ¿por dónde? Por el duodeno. Acá nosotros recién hablábamos de la coledocotomía, que de dónde estábamos, dentro del abdomen. Pero ¿qué pasa si tenemos un cálculo a este nivel o un cálculo a este nivel? ¿Sí? Ya no podemos volver a operar al paciente, lo vamos a mandar a hacer por segunda instancia esto que se llamaba CEPRE, colangio-pancreato retrógrada endoscópica. ¿Sí? ¿Por qué se llama colangio-pancreato retrógrada endoscópica? ¿Por qué se llama pancreato? Porque acuérdense que el conducto colédoco penetra la cara posterior del páncreas, penetra en el parénquima pancreático y va a desembocar acá en esta porción del duodeno. Bien, ¿qué hace este endoscopio? Tiene un canal de trabajo, que es la luz, un canal de trabajo para poder meter instrumental, para sacar este lito o cálculo de la vía biliar, y posee también algo para insuflar, tiene aire, ¿sí? Fíjense, lo que hace el endoscopio es esto, ingresa por el duodeno y va a entrar retrógrada, por atrás, eso quiere decir por la parte de atrás, no va a entrar por el conducto colédoco. Este sería el conducto colédoco, este sería el conducto de Wilson. Entonces, el endoscopio, la CEPRE se hace, entra por el duodeno, va, fíjense, esta es la luz, este es el canal de trabajo y por acá se insufla y se ve, tiene la cámara y se insufla. Va a llenar de aire el duodeno, lo va a dilatar al duodeno para poder trabajar, va a hacer la papilotomía, va a abrir esta papila duodenal mayor, le va a hacer una incisión, la va a abrir, va a hacer la esfínterotomía, va a abrir el esfínter y va a meter por el endoscopio un canal de trabajo que se llama, por el canal de trabajo, una canastilla de dormia, va a ingresar al revés. Acuérdense que nosotros recién estábamos trabajando acá, habíamos abierto el colédoco, pero en la parte endoscópica no abre al paciente, entra por el tubo digestivo, mete esto se llama canastilla de dormia, es una canastilla, toma al cálculo, lo saca lo saca por acá y lo deja en el duodeno y sigue el trayecto o lo puede sacar por la boca. ¿Entienden lo que es una CEPRE? ¿Entendieron?
Sí, Profe, profe. ¿nos puede volver a explicar por lo del CEPRE, por dónde era que entraba? Mira, acá está el dibujo. Ingresa por la boca, el paciente se lo seda, ingresa por la boca, esófago, ¿sí? Es un endoscopio. Ingresa por la boca, esófago, estómago, duodeno. ¿Hasta qué porción? Hasta la segunda porción del duodeno. Fíjense esta imagen, hasta la segunda porción del duodeno, ¿dónde qué? Donde está la papila duodenal mayor. Hace la esfinterotomía, eso se llama esfinterótomo, abre, mete una pinza que abre el esfínter, abre la papila y después mete una canastilla, la ingresa por acá y lo que tiene un cable guía, pasa por detrás del lito o el cálculo, se mete este instrumental que se llama canastilla de Dormia, toma este cálculo, este lito, lo saca por acá y o lo vuelca al duodeno, entonces por el duodeno el calculito o el lito va a seguir, o lo toma con la canastilla y lo saca por la boca. ¿Qué pasa? Que esto también lo podemos hacer en el quirófano. Entonces tenemos, para sacar el cálculo, si no tenemos equipo de endoscopía, muchas veces hay muchas instituciones que el cirujano hace la colangiografía intraoperatoria y tiene CEPRE dentro del quirófano, no le vamos a hacer coledocotomía al paciente, no le vamos a abrir el conducto colédoco. Esto se hace cuando no hay CEPRE dentro del quirófano, ¿sí? Si el cirujano hizo la colangio, vio que no había pasaje y tenemos CEPRE dentro del quirófano, fantástico, se llama al equipo de endoscopía, el paciente está dormido, se le introduce el CEPRE, se saca el cálculo que está en el lugar que sea de la vía biliar y no le abrimos el colédoco al paciente. Porque una vez que nosotros le abrimos el colédoco al paciente, el paciente tiene que estar con este tubito de Kerr 40 días. 40 días lo lleva así para todos lados. Hasta que después a los 40 días se le hace otra colangio para ver que haya pasaje. Entonces, tenemos para ingresar al colédoco, para la extracción de los cálculos, dos vías, ¿sí? Vía convencional o vía endoscópica, ¿sí? Vía convencional, se hace la coledocotomía, ¿sí? Si está todo bien, a los 40 días se les retira ese tubo que se les arranca, chicos. El dolor tremendo que es, te tiran por afuera de la vía biliar, se arranca el tubo de Kerr por afuera, y si ha quedado cálculos, al paciente se lo manda a hacer una CEPRE a los días. Se lo manda a hacer en un instituto que hagan endoscopía, se le hace una CEPRE. Pero si tenemos CEPRE dentro del quirófano, no se hace coledocotomía y se hace la CEPRE dentro del quirófano para evitarle al paciente estar 40 días con este tubito de Kerr colgando. ¿Lo entienden? Entonces tenemos una vía, una vía quirúrgica, que es la coledocotomía, y una vía no quirúrgica, que es la CEPRE. Se puede combinar con la vía quirúrgica cuando han quedado cálculos en la vía biliar, y se puede hacer sola cuando tenemos endoscopía dentro del quirófano. ¿Lo entienden? Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando introduce la canastilla que toma el cálculo, sería, o sea, si se cae por el duodeno, ¿la persona lo elimina sola? Se va por las heces, porque el diámetro que tiene el lito para el duodeno es la nada misma. ¿Entendés? Ah, bien, listo. Es la nada Sí, sí, misma. La nada misma. Fíjense, recién cuando hablábamos de la coledocotomía, ¿sí? Se introducen estas pinzas que se llaman Randall Mirisi. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a explorar el hepático hacia arriba, va a explorar el hepático derecho, va a explorar el hepático izquierdo, y después se va a ir hacia abajo explorando el conducto colédoco, ¿sí? Eso es introducir las pinzas de Randall Mirisi, ¿sí? Entonces, pasos para una coledocotomía quirúrgica: puntos de reparo, apertura del colédoco, la otomía, exploración de la vía biliar con pinzas de Randall Mirisi, se lava con una sondita, se lava para ver que haya pasaje. Fíjense hacia dónde pasa, acá está la sonda, se lava para verificar que haya buen pasaje, y siempre que vamos a cerrar el colédoco, ¿qué teníamos que dejar? Tubo de Kerr. Antes que el cirujano se dé vuelta y me diga, ¿tenés el tubo de Kerr preparado? Para eso me sirve escuchar que voy a hacer una coledocotomía, tuve los puntos de reparo, busqué las pinzas de exploración biliar, sé que sí o sí van a dejar. Entonces lo que yo tengo que preguntarle al cirujano, mientras él está explorando la vía biliar
y yo tengo una riñonera con solución fisiológica para que él lave esa pinza, doctor, ¿qué número de Kerr va a usar? ¿18? ¿20? Pregunto. ¿Sí? Eso es lo que marca la diferencia entre un buen instrumentador y uno que no sabe un soquete. Que yo ya le estoy adelantando, que le estoy preguntando, Doc, ¿qué número va a usar? 18, 20, y me dice, y destechame un 18. Listo, yo ya pedí el 18, lo voy destechando, lo tengo preparado, ¿para qué? Para cuando él me pida este tubo de Kerr, para poder colocarlo dentro de la vía biliar, ¿sí? Colocó este tubo de Kerr, ¿y qué hago? ¿Lo dejo ahí al tubo de Kerr? ¿Lo dejo así puesto? No, tengo que cerrar arriba de este tubo de Kerr. Este cierre se llama colédoco-rafia. La rafia es siempre cierre. Cada vez que escuchan la terminación rafia es cierre. Entonces, tuve los puntos de reparo, tuve las pinzas de Randall Virisi, si van a lavar tengo una sonda K30 o una K33 para poder lavar, a veces se usa la misma que se usó para la colangio, se lava el conducto colédoco, siempre con solución fisiológica tibia porque se puede hacer un espasmo de la papila. Si se hace un espasmo de la papila hay que pedirle al anestesista que le haga un antiespasmódico al paciente para que se relaje esa papila. Tengo destechado el tubo de Kerr, y una vez que tengo destechado el tubo de Kerr, ¿qué tengo que hacer? Puntos. La rafia, cerrar. Esto va a quedar hacia el exterior en caída libre. Voy a necesitar un B14 y la rafia. ¿Sí? Entonces, esa es la vía convencional para hacer una coledocotomía. ¿Qué pasa si han quedado cálculos en la vía biliar? Al paciente. Profe, Sí, disculpe, ¿podría decir los nombres de vuelta de las pinzas? Randall Mirici. Gracias. Si acuérdense, a los 7 días le clampean el tubo de Kerr, el paciente se empieza a poner amarillo, se pone en amarillo Tweety, amarillo patito, significa que han quedado cálculos en la vía biliar que hay que sacarlos de alguna manera, no lo vamos a hacer otra coledocotomía al paciente. ¿Qué se le hace? Una CEPRE. Se lo manda a un instituto de gastroenterología, le hacen una CEPRE. ¿Qué es una CEPRE? Colangiopancreato retrógrada endoscópica, que era, vamos a introducir por la boca, esófago, estómago, el endoscopio, esfínterotomía, papilotomía, otomía, abre el esfínter, abre la papila, se introduce por el conducto colédoco y va a tomar ese cálculo o celito y o lo va a sacar por la boca o lo va a dejar acá en el duodeno, ¿sí? Esa sería la vía quirúrgica combinada con la no quirúrgica cuando ha quedado un cálculo. Si no, solamente si se clampea y el paciente no se pone amarillo, significa que hay un muy buen pasaje hacia la vía biliar. No hay que hacerle CEPRE al paciente. ¿Qué pasa si tenemos CEPRE dentro del quirófano? El cirujano hizo la colecistectomía, hizo una colangiotransística, se dio cuenta que hay cálculos en la vía biliar, llama al equipo de endoscopía y en la misma cirugía le hacen una CEPRE, una exploración de la vía biliar sin abrirla. ¿Lo entienden? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bien. Esto es hacer una esfínterotomía, ¿sí? Me parece que vamos a alcanzar solamente, a ver, nos queda todavía otro rato más. Esto es hacer una esfínterotomía, abrir el esfínter de la papila duodenal mayor para poder ingresar y poder hacerlo, se pueden hacer por la vía convencional. Muchas veces el lito queda enclavado acá en la papila, entonces se hace una apertura del duodeno, se abre la cara anterior del duodeno, se abre este esfínter, se hace la papilotomía y se introduce una pinza para poder tomar este cálculo. Ya habiendo CEPRE, casi nadie hace esfinterotomías por vías convencionales, ¿sí? Las esfinterotomías se hacen todas por endoscopía, ¿sí? Antes se hacían por la vía convencional. Bien. Entonces, ¿vamos hasta ahí? Vamos Sí. hasta ahí. Que ahora viene, queda poquito, quedan 8 minutos, vamos a tratar de terminar, nos vamos a volver a conectar y vamos a tratar de terminar con esta unidad. Bien. Eso sería entonces, fíjense
les traigo esto. Fíjense que ustedes pueden entrar a una colecistectomía convencional, a una cirugía que es rapidita, que es de 20 minutos, pero si hay cálculos en la vía biliar y ya se nos complica un poquito más porque vamos a tener que hacer colangiografía, que si tenemos equipo de radioscopía en el quirófano, el equipo de radioscopía significa que estamos viendo en el televisor en el momento, pero ¿qué pasa si no tenemos equipo de radioscopía? Hay un técnico radiólogo que saca la placa, las tiene que mandar a imágenes y eso tiene una demora. Y ni les digo si tenemos que hacer un colédoco, porque ya se nos sumó a que hacemos una colecistectomía, vamos a terminar en una cirugía oncolédoco, que como poco, con cirujanos muy hábiles, va a tener más de 1 hora y media. Entonces entramos en una cirugía de 20 minutos y fíjense cómo se va complejizando una cirugía que era algo súper rápido. ¿Qué pasa? Bueno, yo recién les dije qué pasa si había cálculos en la vía biliar, ¿sí? Buenísimo. Lo solucionamos con una coledocotomía o con una CEPRE. Pero ¿qué pasa si... Me estoy volviendo un poquito para que vean acá. ¿Qué pasa si no hay cálculos dentro de la vía biliar? Hay tumores de la vía biliar, ¿sí? Nosotros tenemos que solucionarle esto al paciente. El paciente no se puede ir con esto obstruido. Nosotros lo ingresamos por una urgencia al paciente o lo ingresamos, lo están estudiando, y de pronto el cirujano dice, y el paciente tiene un tumor del colédoco, en la parte distal, en la parte media o en la parte proximal, ¿sí? Entonces, así como la vía digestiva, boca, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion y el colon, tiene que seguir funcionando para que la comida pase, también tiene que seguir funcionando ¿quién? La vía biliar. No podemos dejar que la vía biliar no funcione, pero tiene que seguir funcionando. Entonces, ¿qué pasa cuando hay patologías que obstruyen esta vía biliar? Patologías que no dejan que el conducto colédoco empiece a drenar. El paciente, tenemos pacientes que vienen con una ictericia total, que vienen amarillos tremendamente, entonces hay que hacer cirugías, ¿sí? Cirugías de descompresión de la vía biliar, y estas cirugías de descompresión de la vía biliar se llaman anastomosis biliodigestiva. Fíjense, anastomosis, ¿qué era una anastomosis? Unión. Tampoco se le pueden olvidar más, no es juntamos no, anastomosis, es la unión de dos segmentos, bilio de la parte biliar, digestivas de la parte de la comida. Entonces vamos a asociar, si nosotros tenemos un paciente con un tumor en la vía biliar principal, ya sea en la parte proximal, en la parte media o en la parte distal, vamos a necesitar unir, anastomosar al sistema digestivo con el sistema biliar para que el paciente siga viviendo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Entonces, vamos a hacer primero anastomosis biliodigestiva, y que no se les haga tanto lío, lo pueden separar en sí. Colecisto, vesícula, yeyuno, el yeyuno, ostomía. Abocar, tengo que abocar, ¿quién? La vesícula, colecisto, yeyuno, al yeyuno. ¿Sí? Eso es, la primera anastomosis biliodigestiva se llama colecisto, yeyuno, ostomía. ¿Esto qué significa? Fíjense, ingresamos al abdomen de un paciente, no se ve nada, no hay manera de divisar la vía biliar, no hay nada. A veces se llaman abdómenes congelados porque básicamente no se ve nada, están adherencias tremendas, son pacientes con tumores, con una muy corta sobrevida. Esta es una cirugía básicamente paliativa. ¿Qué vamos a hacer? Esta colecisto yeyunostomía. ¿Qué significa? El cirujano va a ascender un asa del yeyuno, ¿sí? Va a buscar el fondo de la vesícula biliar, ¿sí? Y va a hacer esto, va a hacer una incisión a la vesícula biliar, va a hacer una incisión al yeyuno, y va a anastomosar, va a hacer esto, fíjense, imaginen, está abierto, pared posterior de la vesícula con la pared posterior del yeyuno, pared anterior de la vesícula con la pared anterior del yeyuno. ¿Y qué quiere decir? Que la bilis, en vez de hacer que la bilis de la vesícula biliar, en vez de hacer este recorrido, salir por el conducto cístico e ir al conducto colédoco, va a ir al revés.
va a salir por el fondo de la vesícula. ¿Qué quiere decir? Fíjense, acá está hecha la anastomosis, ¿sí? Entonces, este paciente, en vez de drenar, porque acá está obstruido, porque hay un tumor, Santi, por favor, sube tu audio. ¿Lo entienden a esto? La bilis tendría que hacer este recorrido, salir por acá, y de la vesícula biliar salir por acá. Pero ¿qué pasa si yo tengo un tumor en esta parte proximal? No me va a permitir que la bilis salga por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? La bilis va a hacer este recorrido. Santi, por favor. Santiago, ¿podés poner en modo silencio? ¿Sí? ¿Lo entienden? Entonces, la bilis va a hacer este recorrido, va a salir por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué se llama esto? Colecisto, yeyunostomía. Vamos a descomprimir la vesícula biliar, haciendo una incisión en un asa yeyunal libre, se asciende, acuérdense que el yeyuno y el ilion son móviles, se asciende, fondo de la vesícula biliar, se hace una incisión en el fondo de la vesícula, se hace una incisión en el yeyuno y se anastomosa. Esto es bilio digestivo. El yeyuno es parte del sistema digestivo. ¿Se entienden? Sí, profe. Profe, Sí, profe. Sí. yo tengo una duda. Vio que al principio usted explicó que extirpábamos la vesícula. No. Por el- En las anastomosis digestivas, no. O sea, estamos hablando de pacientes que no se les puede hacer nada. O entras a una cirugía, cuando llegas a una anastomosis biliodigestiva, sobre todo una colecisto yeyuno, no tuviste que sacar la vesícula biliar, porque no hay manera de divisar los pedículos. Vos no vas a poder ver ni el conducto cístico, no vas a poder ver el conducto colédoco, ¿sí? Es cuando hay tumores de la vía biliar, las anastomosis biliodigestivas. ¿Sí? Bien, o sea que esta es una cirugía completamente distinta a la otra. Es parte, ahora vamos a ver otras que se hacen colecistectomías, pero esta son anastomosis que necesitas hacer, porque muchas veces vos entras a una colecistectomía pensando que es una colecistectomía convencional y te encontrás con eso en el paciente, sobre todo en los pacientes de urgencia, no en los pacientes programados, que es un paciente que viene amarillo, tremendo, se lo estudia para poder hacerle una colecistectomía y de pronto no se le puede hacer ni una colecistectomía, ¿sí? Esto es como una cirugía paliativa para unir básicamente, derivar la bilis y derivar que siga la vía digestiva. Bien, y en las cirugías anteriores la vesícula no se vuelve a volver a reinsertar, digamos. Ya se llegó a analizar y se queda ahí. No, nunca se reinserta. La vesícula es un órgano que una vez que lo extirpás, no Bueno, se puede volver a poner. bueno, La gracias. extirpación es la extirpación, ¿sí? Se está por cortar, ahí me esperan un segundito, guardo, y volvemos a terminar con anastomosis biliodigestivas, que nos quedará una media horita. Profe, Sí. disculpe la pregunta, no entendí para qué se hace esta anastomosis. Porque vos tenés un paciente que no le está derivando, que tenés obstruida la vía biliar y lo tenés amarillo